Bien, el texto que nos ocupa en esta mañana es Efesios capítulo 2, versículos 11 al 18, pero nos vamos a concentrar en los versículos 14 al 18. Ya vimos el 11 al 13, pero queremos mantenerlo así para darle el contexto adecuado al mensaje de hoy. Efesios capítulo 2, versículos 1 a 11 al 18. El texto dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En el mensaje anterior nosotros vimos que los gentiles, la llamada incircuncisión, de hecho llamados incircuncisos a un punto despectivo, y la circuncisión, Israel, el pueblo formado, creado por Dios para traer al Mesías, no tenían unidad, estaban separados. La marca de los israelitas, la circuncisión, era una marca muy peculiar que Dios le dio a Abraham para todos sus descendientes físicos en la carne, no para los del pacto abrahámico, solamente el aspecto físico, porque nosotros ya vimos que Ismael, aunque no era parte del pacto, fue también circuncidado. Pero todo el que nacía de Abraham, del linaje de Abraham, debía de ser circuncidado. Luego más tarde, en la ley de Moisés, se limita al pueblo de Israel. Pero esta limitación hacía una separación entre los gentiles y los judíos de tal manera que ellos podían decir: tú eres circunciso y yo soy, y tú eres incircunciso y yo soy circuncidado. Pero dijimos también que en la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, todos los creyentes son circuncidados en el corazón. La circuncisión de israelita física en la carne es simplemente un anuncio de la circuncisión que tomaría su lugar en el plan de Dios, y es la circuncisión del corazón. O sea, la circuncisión de la carne es sustituida con la circuncisión del corazón. Lo mismo que el sacrificio del cordero es sustituido con el sacrificio del cordero. Espero que me hayan entendido, ¿verdad? Los sacrificios de muchos corderos
que debían hacer todo el tiempo es sustituido por el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta circuncisión del corazón es una circuncisión que se hace una vez y para siempre, al igual que la otra. Y este sacrificio de Cristo del Cordero se hace una vez y para siempre. Y Dios dice, Pablo dice, que ahora Cristo, en Cristo Jesús, los gentiles, la incircuncisión, y los judíos, la circuncisión, cuando entran a Cristo, son hechos cercanos. Y todos son un pueblo y todos participan de las promesas del pacto de gracia hecho por Dios a Abraham, a Adán, a Eva. La sangre de Cristo hace posible que el judío y el gentil puedan venir a ser uno. Y vamos a abundar un poco más en eso en el culto, en el mensaje de esta mañana. Como dijimos, nos vamos a enfocar en los versículos 14 al 18. Y ahí vemos que Cristo hace la paz entre ambos pueblos. Y queremos ver cómo Cristo hace esto. Vamos a ver dos cosas simplemente. La primera es que Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y la segunda cosa es que Cristo anuncia las buenas nuevas de paz. Cristo es nuestra paz y Cristo anuncia la paz. De nuevo, hermanos, no olvidemos, vamos a ver el primero, que Cristo Jesús es nuestra paz. Uno de los problemas al estudiar las Escrituras es que nosotros agarramos el texto que nos ocupa y como que lo sacamos de la carta. Y no podemos cometer ese error. Déjenme decirle esto, hermanos. Los creyentes que son hijos de Dios, como vimos en el capítulo 1, son los únicos que pueden amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Los creyentes que vimos en el capítulo 1, que son transformados por Dios, que a ellos se les da vida eterna, que a ellos se les da el poder de Cristo, que ellos son resucitados, son los que pueden dejar de hablar palabras no edificantes. Si separamos eso y queremos nosotros ahora instruir a una pareja cómo deben amarse sin el capítulo 1, es un desastre. No perdamos de vista el contexto, hermanos. Porque Pablo ahora mismo nos está explicando lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros. Y como vimos el domingo pasado, somos salvados individualmente, pero también somos salvados como pueblo. Y no podemos obviar ese contexto para entender cuando Pablo diga en el capítulo 4, versículo 1, os ruego que andéis dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo está enseñando aquí a los efesios. Ahí están los gentiles y los judíos que están en Éfeso. Y lo que le está Pablo enseñando a ellos, especialmente a los gentiles, es que ellos son partícipes de las mismas bendiciones que los creyentes judíos por medio de Cristo. No es que los judíos tienen bendiciones especiales a las cuales nosotros somos añadidos. No. Es que el judío que cree y el gentil que cree son participantes de las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. No hay diferencia entre ellos.
Y aunque los judíos del Antiguo Testamento recibieron las Escrituras, la ley, los profetas y por último de ellos vino el Cristo, no eran mejores que los gentiles. La ventaja de tener a los profetas, al Cristo, a los sacrificios, es una ventaja porque tú aprendiste primero las cosas de Dios. Pero no es ventaja en cuanto a la salvación. Porque de hecho la mayoría de los judíos que participaron de los sacrificios, que participaron de las enseñanzas de los profetas, de hecho la gran mayoría de los judíos que cruzaron el Mar Rojo se perdieron. Se perdieron. Con estas palabras Pablo está alentando a los judíos, a los gentiles, no se sientan ciudadanos de segunda clase, que eso era lo que muchos judíos querían hacer. Desde el versículo 14, nosotros vamos a ver hoy cómo Jesús hace la paz entre ellos. Y lo primero que Pablo nos dice en el versículo 14 es lo siguiente: porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Cristo es nuestra paz. Las bendiciones de Efesios 1 es que Dios revela el propósito eterno. Una de las bendiciones es que Dios revela el propósito eterno que Él tiene, y es de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en el cielo con las que están en la tierra. Y esa unión, hermanos, porque a mí lo que voy a decir ahora, por si acaso no vienen, todos se mueren esta semana. Esto que voy a decir es importante. Esa unión de todas las cosas es la iglesia. Es en la iglesia donde Dios reúne cielo y tierra. Él es nuestra paz. Él se propuso unir a los judíos y a los gentiles en Cristo Jesús, a los creyentes. Y Cristo es nuestra paz, porque Él es el medio de tener paz en relación a nosotros. Romanos 5:1 es un texto bien conocido para muchos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. De hecho, en casi todas las cartas del Nuevo Testamento empiezan: gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Muchas de ellas cierran con: gracia y paz sean a vosotros. La paz entre el judío creyente y el gentil creyente es posible porque Cristo primeramente establece la paz de cada uno de ellos con Dios. Óigame bien, hermanos. El judío odiaba al gentil y el gentil por igual quería exterminar al judío. La pelea entre ellos era peor que la de un esposo y la de una esposa. Y Pablo dice que el problema entre ellos no era entre ellos. El problema entre ellos era el problema que ellos tenían con Dios. Y que cuando Cristo hace la paz, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, entonces tenemos paz
con los demás. De hecho, el que entiende que es justificado por Dios y es salvo por la gracia de Cristo, tiene paz con los demás. Déjenme repetir esto, hermanos. La paz con los demás es fácil cuando tenemos paz con Dios. Si tú no tienes paz con tu hermano, con tu prójimo, con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, con el tío, con la tía, con el trabajador, con el jefe de trabajo, es porque tú no estás en paz con Dios. Cristo es nuestra paz. Él es la paz de Dios. Por la sangre de Cristo la guerra entre Dios y el hombre termina, pero también la guerra entre el hombre y el hombre termina. Y esta verdad tiene grandes aplicaciones para nosotros. Primero, porque tenemos paz con Dios en Cristo Jesús. La paz con los demás hermanos es natural. Déjenme repetir eso, hermanos. La paz con los demás hermanos es natural si tenemos paz para con Dios. Segundo, cada creyente está en paz con Dios por la sangre de Cristo. Por tanto, no hay razón para que no haya paz con el hermano que tiene paz con Dios también. Parecen igual la primera y la segunda, pero la primera es personal. Yo puedo es natural para mí tener paz con los hermanos, porque Dios tiene paz conmigo. Segundo, es natural que entre los hermanos tengamos paz, porque Dios en Cristo Jesús nos ha dado paz. Tercero, la paz de Cristo borra el color de la piel, el apellido, el estatus social. ¿Cómo? Mira, hermano, hay iglesias buenas que conocemos, buenas iglesias, que se están matando pensando cómo debemos nosotros acomodar las diferencias raciales de la sociedad. ¿Cómo debemos nosotros como iglesia confrontar la justicia social? Los pobres, los ricos. ¿Cómo es que nosotros como iglesia? Hermano, mire, la Biblia, Cristo lo dijo, ustedes van a tener ricos y van a tener pobres hasta que yo llegue. La idea de tratar de resolver la pobreza en el mundo, se lo voy a poner de una manera caritativa y buena, es un disparate. Oh, hermano, pero usted tiene que considerar la raza del otro. Usted tiene que entender lo que ha pasado en la historia. Los judíos y los gentiles entendían lo que había pasado en la historia. Y cuando Dios los une en Cristo, no se ven como judíos ni gentiles, se ven como creyentes, se ven como cristianos. Aquí en esta iglesia hay 14 nacionalidades, 14 diferentes comidas, 14 culturas. Y cuando Iris hace un flan, yo no digo, ese flan es salvadoreño. No. Amado hermano,
La idea de que nosotros como creyentes tenemos que estar preocupándonos porque cómo tratar al homosexual, cómo tratar al negro, cómo tratar al blanco, cómo tratar al rubio. Mire, yo no soy racista, yo me casé con una rubia. Yo sabía que se iban a reír, por eso lo estoy diciendo. Porque a nosotros se nos ha inculcado que el racismo solamente va de una vía. Y es una mentira liberal. El favoritismo es un pecado, pero la sangre de Cristo nos hace uno. Cristo es nuestra paz. Todos los creyentes tenemos el mismo estatus, redimidos por la sangre de Cristo. No importa de qué color usted sea o de qué equipo usted sea. Yo imagino que los madridistas en estos días están un poco con la cabeza para abajo. Y hay gente que hace divisiones basado en ese tipo de cosas. Y aunque nos divertimos aquí con eso, cuidado, hermano, cuando llevamos esas cosas a un punto en que no nos podemos ver. En Cristo, hermanos, somos uno. Amado hermano, cuando estamos en Cristo, no vemos el color de la piel para nuestros hijos o nuestras hijas con quien se van a casar. Lo que vemos es el carácter de ellos. Cristo es nuestra paz. Y por consiguiente nuestra paz con los demás es Cristo. Y Pablo le dice a los gentiles, mira, la circuncisión, la incircuncisión, eso ya no vale. Esa categoría de circunciso, incircunciso, judío, gentil, eso ya se quita. Esclavo, amo, todo eso está quitado. En Cristo Jesús somos uno. Ahora, ¿qué hizo Cristo para traer esa paz entre los dos pueblos? Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo hace un pueblo de los dos, derribando la pared, la barrera que ponía esa separación. ¿Y cuál es esa barrera? Esa barrera no es el racismo. Los judíos no eran racistas en contra de los gentiles. Y hay gente racista en todas las culturas. Pero la pared intermedia tenía un fondo, tenía una razón de ser. La separación entre el judío y el gentil tenía su base, óigame bien lo que voy a decir, en Dios. Dios fijó esa separación. Dios creó al pueblo de Israel, de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, esa línea, y creó de las 12 tribus una nación, y le dijo a esa gente, no se junten con los demás, no se casen con ellos, no acepten a nadie en su tierra que no quiera ser uno de ustedes. Cristo Dios dio la ley en Sinaí, la cual daba una serie de reglas de separación. El pacto mosaico instruía al pueblo a separarse. Repetidas veces Dios les dice a ellos, no se casen, no adoren a los dioses de ellos.
En el Antiguo Testamento, cada vez que le dice, mira, no te cases con aquel, porque tú, una vez que te cases, vas a adoptar sus dioses. Y la única manera de ser amigos de los gentiles era cuando los gentiles se hacían judíos. Y había una manera para el gentil poder ser judío. Cuando Cristo murió, el velo que cubría el lugar santísimo fue roto de arriba hasta abajo. Era un velo que Dios puso. Eso no es un velo de hombre, es un velo que Dios puso. Aquí nadie puede entrar, excepto el sumo sacerdote una vez por año. Y hay una separación. Ni Tito ni Josué pueden entrar ahí. Solamente el sumo sacerdote. Pero este velo fue roto. Y la restricción que había para entrar en el lugar santísimo es rota. Ahora cada uno de nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Y eso era parte del pacto mosaico. Versículo 15. Aboliendo en su carne. ¿Cómo él derribó la pared? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo pueblo, dice el texto. No, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Al romper la cortina del lugar santísimo, al Cristo morir, el pacto mosaico queda del todo y completamente cumplido y da paso a un nuevo pacto. Cristo cumple todas las demandas de la ley, desde su nacimiento hasta su muerte. Y lo termina, hermanos, ese pacto, él termina el pacto viviendo la vida perfecta que el pacto mosaico demandaba. El sacrificio de Cristo cumple todas las demandas de la ley, no solo las leyes que tenían que ver con el tabernáculo, sino también las que tenían que ver con la sociedad, las que tenían que ver con todo. Todas las leyes, las que algunos llaman civiles y ceremoniales, todas eran leyes y reglas, las leyes y ordenanzas basadas en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la Constitución. Las leyes de cómo debían hacer aquello es las leyes que vienen de esa Constitución. Y Cristo cumple todo. Y ese pacto es cerrado. Toda la ley del pacto antiguo y todas las promesas de Dios hechas por medio de los profetas, lo que Cristo llama la ley y los profetas, se cumplen en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la paz entre los dos. Vimos en el versículo 13 que es por la sangre de Cristo que hay unidad entre ellos. Y vimos que Pablo ahora dice que Cristo logró eso, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. En su carne, en su humanidad, Cristo cumple todas las demandas de la ley del pacto de Moisés, lo termina una vez y para siempre por su vida santa y perfecta, por su muerte en lugar de nosotros, por su resurrección triunfante, por su ascensión al cielo y por ser aceptado por el Padre como el Cordero de Dios. Él lo cumple todo. Y al cumplirlo todo, esa ley ahora es abolida. Ese sistema es abolido. Ya no hay reglas para que los gentiles y los judíos no se junten.
Ahora la unidad entre ellos es una unidad en Cristo Jesús. Entonces la pared intermedia que separaba a judíos y gentiles fue puesta por Dios para llevar a cabo su plan perfecto. Y esa pared era necesaria para traer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa división, el pueblo tenía que ser separado. El pueblo tenía que ser instruido en las cosas de Dios. El pueblo tenía que tener una ley de Dios bajo la cual Cristo viviera de manera perfecta y nadie más podía hacerlo, para entonces hacernos uno. De hecho, la separación que Dios establece para traer a los gentiles a Cristo, los judíos la usaron para alejarlos y aún para matar a aquel que era la paz de los judíos con Dios. Bajo la ley que Dios dio, aquel único que cumple la ley es matado. ¿Por qué? Porque, óigame bien lo que voy a decir, hermanos. Yo sé que se están durmiendo porque es un poco teológico, pero piensen bien en esto, hermanos. La ley que demandaba la muerte de aquel que pecare, que fue dada por Cristo, con su dedo Él la escribió en Sinaí, en las tablas de piedra. Esa misma ley le dice a Cristo: tú eres humano, no hay nadie perfecto, tú has pecado y debes de morir según esa ley. ¿Por qué? Para darnos vida, para traer la paz para con Dios. El pacto mosaico cumplido por Cristo, entonces se hace el antiguo pacto. Hermanos, piensen bien en eso. La Biblia lo llama el antiguo pacto. Y la razón es simple: caducó, pasó, ahora tenemos un nuevo pacto. La función de ese antiguo pacto era proveer las condiciones para traer al Mesías, pero para traer al Mesías que iba a establecer un pacto mejor. En Hebreos la palabra es mejor. Cristo es mejor que los ángeles, mejor que Aarón, mejor que los sacrificios, mejor. Él es el nuevo pacto. El resultado de la obra de Cristo no es mejorar a los gentiles y hacerlos entender que ellos pueden venir a Cristo. No es mejorar a los judíos diciéndoles: ustedes no son los únicos en el mundo. No. Ambos estaban en la condición de Efesios 2:1, muertos en delitos y pecados. Por tanto, la solución es crear un nuevo hombre. Versículos 15 y 16. Otra vez. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades que había. Dios crea un nuevo hombre en sí mismo. Y ya vimos que los creyentes somos nuevas criaturas. Pero el nuevo pacto, hermanos, es un pacto interno, no externo. Déjenme repetir eso. El nuevo pacto es un pacto interno, no externo. El pacto de Moisés es totalmente externo. Aun cuando circuncidaban a los bebitos de 8 días de nacidos, cumpliendo la ley,
Esos bebitos no tenían nada en su interior que les quitaba el pecado. Porque era un pacto externo. Las promesas del pacto mosaico eran promesas externas. Haz esto y vivirás en la tierra. Yo te haré producir la tierra. La única idea que tenemos del cielo en el pacto de Moisés es cuando los sacrificios y las leyes vienen, va a venir un Mesías, va a venir un Mesías. Mira el sacrificio, sí, va a venir uno. El nuevo pacto circuncida el corazón, no la carne. El nuevo pacto transforma a la persona desde adentro para afuera. Este nuevo hombre ama a los de la fe. Este nuevo hombre tiene a Cristo en su ser y vive para su gloria. Por tanto, ama a los que son de Cristo. Déjenme repetir eso, hermanos. El nuevo hombre, por estar en este nuevo pacto, ama a los que son de Cristo. ¿Es tu esposa una cristiana? Sí, tú tienes que amarlo. ¿Es tu esposo un creyente? Sí, tienes que amarlo. Dígame bien ahora lo que voy a decir. De manera natural. Ya usted sabe de dónde venimos, porque en el capítulo 5 van a decir, maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, someteos a vuestros maridos. ¿De dónde viene eso? Hermanos, solamente el hombre nuevo puede hacer eso. Este nuevo hombre tiene a Cristo en su ser, vive para su gloria, ama a los que son de Cristo. Hermanos, el parámetro, la medida es Cristo, no la raza, no la ley, no el pacto antiguo, la medida es Cristo. ¿Cuál es la obra que hace todo esto posible? Versículo 16. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. La reconciliación es con Dios, como resultado con el creyente en Cristo. Estar reconciliados con Dios hace posible que nos reconciliemos unos con otros. Cuando se nos hace difícil reconciliarnos con el hermano, el asunto está en nuestra reconciliación con Dios. Cuando entendemos esa verdad, es fácil amar, es fácil perdonar, es fácil vivir juntos. De hecho, la mayoría de los problemas que tenemos, que se nos presentan en Efesios 4, la ira, la mentira, el robo, son resueltos cuando entendemos que somos redimidos en Cristo, hechos nuevos en Cristo. Entonces, por la sangre de Cristo, Cristo establece un nuevo pacto. El antiguo es del todo cumplido, da paso al nuevo. Nueva circuncisión, nueva entrada al lugar santísimo, nuevas leyes y ordenanzas. Sobre todas las cosas, hermanos, un nuevo hombre creado en Cristo que puede vivir según las demandas de Cristo. ¿Por qué puede él vivir según las demandas de Cristo? Porque Cristo vive en él. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero ya no vivo yo. Cristo vive en mí. En este nuevo pacto tenemos un nuevo rey, un nuevo profeta, un nuevo sumo sacerdote. Todos esos oficios encuentran su ejecutor en Cristo Jesús. Rápidamente, hermanos, vamos a ver el segundo punto. Cristo anuncia la paz. Ya vimos que Cristo cumple la ley, las profecías, los sacrificios, los ritos y todo lo que está en el pacto antiguo. ¿Cómo pueden ahora los gentiles ser partícipes? Bueno, versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz
a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. ¿Quiénes estaban cerca? Los judíos. ¿Qué hizo Cristo? Él anunció las palabras de paz, el evangelio de paz, las buenas nuevas de paz a ambos. Él empezó con los judíos. Pero es a ambos. Ambos pueblos necesitaban el evangelio de paz. Los israelitas, aunque eran el pueblo de Dios, no eran el pueblo de Dios. Eran el pueblo de Dios físicamente hablando para traer al Mesías, pero no eran el pueblo de Dios en cuanto a la salvación del cielo. Los gentiles tampoco eran el pueblo de Dios. El nuevo hombre en Cristo Jesús forma el pueblo de Dios. Aquellos que son elegidos desde antes de la fundación del mundo, que son predestinados para ser adoptados hijos suyos, a quienes Cristo perdona de sus pecados, a quienes Cristo redime del reino de las tinieblas. Esos son los hombres y mujeres nuevos que Dios forma, con cuales Dios forma su pueblo, la iglesia. Judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos, son divisiones del antiguo pacto, no del nuevo. Pues en Cristo Jesús somos uno por el evangelio de paz que Él nos predica y en el cual nosotros hemos creído por su gracia. La sociedad quiere dividirnos en grupos. Y en la política, hermano, usted lo ve eso diario. Los negros votaron por los demócratas. Los blancos que tienen 50 años en adelante votaron por los republicanos. Los hispanos que son ciudadanos votaron por los republicanos. Los hispanos que no son ciudadanos que votaron por los demócratas. Los ilegales que esto, los legales que aquello. Los homosexuales aquellos. Ahora hay un señor que tiene 69 años y él fue a una corte a demandar que él tenía 40 años. Y él se siente de 40 años. Y el doctor le dijo, mira, tú parece que tienes 40 años. ¿Hasta dónde hemos llegado con la estupidez? Pero quieren dividirnos en grupos. Pero Cristo no es así. Cristo quiere unirnos en Él. Jesús anunció el evangelio a ambos, gentiles y judíos. Ahora, ¿cómo Jesús anuncia el evangelio a los gentiles? Porque no salió de Judea. No salió de Israel. Por medio de su iglesia. Déjenme cerrar este punto, hermanos. Tú y yo, cuando predicamos el evangelio, Cristo habla por nosotros y anuncia el evangelio a quien lo escucha. No eres tú que convierte a alguien, no eres tú que convence a nadie, es Cristo a través de ti. Cristo predicó el evangelio y Cristo continúa predicando el evangelio a través de su iglesia hoy. Y cuando tú te sientas con alguien y compartes el evangelio, Cristo que vive en ti está compartiendo el evangelio con esa persona que está frente a ti. ¿Y qué hace Él? Versículo 18. Porque por medio de Él, los unos, los judíos, y los otros, los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, hermanos, la obra de Cristo no mejora a nadie. La obra de Cristo nos hace nuevos. Y todo el que está en Cristo es nuevo y es uno en Cristo. Nosotros somos el pueblo de Dios.
El creyente ve a cristianos y no cristianos. Esos son los únicos dos grupos que hay en el mundo. Y a los que no son cristianos queremos predicarles el evangelio. Todo lo hemos recibido por gracia. Somos uno por su gracia. Prediquemos el evangelio a aquellos que están en enemistad contra Dios. Vivamos para su gloria. Y seamos usados por Dios como un cuerpo. Vamos a orar.